Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Qué va a pasar entre vosotros dos a lo largo del próximo mes de octubre? Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funciona este tipo de interactivo. Ya sabéis que voy a poner dos cartas sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. ¿Qué va a pasar entre vosotros en el mes de octubre? ¿Va a haber cambios? ¿No va a haber? Eso y mucho más. Opción número 1. Opción número 2. ¿Qué va a pasar entre vosotros en el mes de octubre? Céntrate, piensa en esa persona, piensa en la pregunta y elige bien, como siempre te digo. Vamos a comenzar con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. ¿Qué va a pasar entre vosotros dos? Mira, lo primero que te puedo decir es que es una persona que ahora mismo, a día de hoy, tiene bloqueos, muchos bloqueos. Y tiene algún tipo de manipulación, tiene un obstáculo, bloqueos que pertenecen a personas del pasado, e incluso personas del pasado que todavía no han desaparecido, no se han ido de su vida. ¿Qué va a hacer esta persona? ¿Qué va a pasar? Pues mira, esta persona se va a contactar contigo. Si esta persona lleva un tiempo que está distante, es una persona que se va a contactar contigo. Es una persona que, en cierto modo, sus primeros contactos, ten en cuenta que van a ser como una amistad, o como dejando claro que es una amistad lo que vosotros tenéis. Pero esto es lo que te dice, luego los hechos son totalmente diferentes. ¿Bien? Hay mucha diferencia de lo que dice a lo que hace. Esta persona en el mes de octubre veo cambios, como que se muestra con altibajos emocionales, como que a ti te puede dejar confuso, confusa, en el aspecto de que algo está pasando y no me quiere decir qué es lo que está pasando. En cierto modo, te va a dar a entender a lo largo de ese mes de octubre que lo está pasando mal por algo, pero no te va a decir claramente: lo estoy pasando mal por esto en concreto. Porque hay muchas manipulaciones que no le dejan ser ni él mismo ni ella misma. Vamos a continuar. Vamos a continuar con este maravilloso interactivo que me gusta a mí mucho, estos interactivos. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar a lo largo del mes de octubre? Hay algo que tiene que salir a la luz también. Hay cosas que tienen que salir a la luz. Hay cosas que se tienen que destapar. Para algunos de vosotros es otra etapa, es otro comienzo, pero ya llevado de otra forma, de una manera diferente, de la forma en la cual tú tienes el control, o tú lo decides así. El llevar el control tú y el decidir tú, llevar la relación tú a tu forma, a tu manera. Esta persona en esa fecha ya ha tenido que tomar algún tipo de decisión en su vida, pero aún así, a lo largo de ese mes de octubre, no tiene claras las decisiones que ha tomado. Y de hecho, con sus acciones, te va a demostrar que realmente, pues claro, como se dice claro, no lo tiene.
Vamos a continuar. ¿Cómo se siente esta persona? Vamos a ver un poquito cómo está esta persona a lo largo de ese mes de octubre. Está mal por algo, a lo largo de ese tiempo, Está mal por algo. Siente algún tipo de frustración, de decepción. Y fíjate que tú puedes ver un cambio muy significativo hacia ti, pero detrás de ese cambio significativo hay una decepción que se ha llevado él o ella con otra persona. Algo ha pasado. Pero míralo por el lado positivo, porque esto hará que tenga un acercamiento a ti. Vamos a ver los sentimientos. Vamos a ver esos sentimientos de esta persona. ¿Cómo van a estar sus sentimientos? Me sale alguien más calmado, como más sosegado y dispuesto a cambios contigo. Pero si tú me preguntas a mí que si esta persona tiene unos sentimientos sinceros de amor, de verdad, quizás él o ella cree que es amor de verdad, pero no es amor de verdad. No está esa total sinceridad. Entonces no está ese amor sincero realmente. Amor de verdad no es. Tenéis atracción, tiene atracción, le gustas, le das calma, se plantea cosas contigo. Pero ¿cuánto le dura esos planteamientos, ¿no?, que tiene? Esas ráfagas que tiene, ¿no?, en las que se plantea cosas, ¿cuánto le duran? Porque tienen un tiempo determinado, ¿no? Y es lo que yo veo aquí, porque yo te puedo decir hoy, lo quiero todo contigo, y dentro de 3 meses volver otra vez a lo mismo. Y esta es la situación que marca aquí. Vamos a ver qué va a pasar con vosotros dos. De cara a más futuro, no solo en el mes de octubre. Nunca te dejará claro si sois pareja o no sois pareja. Nunca te dejará... A ver, es una persona muy difícil de entender. Nunca te va a dejar claro si sus sentimientos son como que si te quiere como hombre o te quiere como mujer. Nunca es claro en ese aspecto. Entonces yo te diría, ¿qué va a pasar entre vosotros dos? Debéis de esperar y llegará un momento en el cual tú decidas, o ambas partes decidáis tomar una decisión en esta historia. Ya me contaréis. Bueno, vamos a continuar con la opción número 2. ¿Qué pasará en el mes de octubre entre vosotros dos? Opción número 2. No sé si me habré equivocado en decir la opción número 2 estamos. ¿Qué va a pasar en el mes de octubre entre vosotros dos? Va a haber una situación aquí a lo largo del mes de octubre que parece que se termina la relación, pero eso es lo que parece, otra cosa es lo que pasa. Vas a tener la sensación de que la relación se ha terminado, pero dicen, no es así. Es uno de los y yo te diría casi el último parón que va a haber entre vosotros, porque a partir de ahí ya es cuando me sale una recompensa en toda esta historia. Se ha pasado mal y se está pasando mal en esta historia, pero es una persona llena de miedos, y a partir de aquí, de cuando pase esto, que parece que la relación se ha terminado, incluso podríais estar distantes físicamente y emocionalmente durante unas 3 semanas, hay una vuelta después. O sea, detrás de esto hay una vuelta. Vamos a ver cómo sería esa vuelta.
¿Cómo sería esa vuelta que se dará en el mes de octubre? Bueno, más adelante, porque en el mes de octubre hay un parón y habrá la vuelta, que sería a finales de octubre aproximadamente, esa vuelta. Y dicen, ¿cómo será esa vuelta? En cuanto a sentimientos, es una persona que mostrará más, pero también mostrará más sus miedos. ¿Cómo mostrará esos miedos? Con una puesta a la defensiva. Y sale clarísimamente. Estará a la defensiva y se comportará como una persona de joven, ¿no? Como algo infantil, ¿no? Llamadas de atención, pero después, claro, aquí dicen, después irá mostrando la ilusión. Le cuesta mucho mostrar la ilusión que tiene por las cosas en general, no solo hacia ti, es que le cuesta el demostrar que algo le gusta, ¿no? Entonces, a partir de aquí dicen, las cosas irán cambiando, conocerás más a esta persona, porque te digo que tú a esta persona, es cierto que todavía no la conoces, su interior verdadero no se ha dado, no ha salido, no tiene un interior malo esta persona. Es que es alguien que ha vivido muchas mentiras, entonces también actúa de esta forma por lo vivido y llega el momento de conocer a esta persona de otra forma, de otra manera. ¿Qué pasa en esa vuelta? Yo no te puedo decir que de la noche a la mañana, ¿no? Aquí esto vaya a ser una relación, ya nos casamos, no. Es un proceso. Yo quiero que tú lo veas como un proceso. Vamos a ver qué pasaría de cara más futuro, más allá. Vamos a ver qué más. ¿Qué pasaría de cara a futuro entre vosotros dos? Vamos a verlas con estas. Que tengo ganas de cambio. Vamos a ver. Vamos a ver, de cara a futuro, ¿qué pasaría? Esta persona se dejaría llevar poquito a poco, ¿eh? Se dejaría llevar poquito a poco, encontraría la paz a tu lado, que necesita encontrar la paz, sí, sale que sí. Y en este caso encontraríais la paz ambas partes. Se os abrirán muchas puertas de cara a futuro, incluso a tener algo en común muy importante. Puede tener que ver con negocios, crear una familia o algo por el estilo, pero lo primero que me sale es cierto que es algo relacionado con oportunidades laborales para los dos, o sea, como que estuvierais los dos en un proyecto o algo por el estilo, algo importante. Lo sorprendente de todo esto es que cuando se inicie ese proyecto que yo estoy viendo aquí, es cuando realmente esta persona a ti te va a sorprender. Porque aquí es cuando realmente esta persona se va a plantear contigo lo que es una relación estable. Aquí ya sí puedes decir, cuando suceda esto, que estéis los dos en el mismo barco, en alguna situación de vuestra vida, es cuando tú ya puedes decir que esta persona ya sí tiene las ideas claras contigo y va con todas, ¿vale? O sea, que ya no se muestran esos obstáculos, ¿no?, que ha habido en un pasado, en ese momento. Es una persona de muy pocas palabras, ¿eh? Es muy suyo o muy suya. Oye, vamos a ver los sentimientos que tiene esta persona. Le cuesta mostrarlos, pero los tiene. Todavía no se ha querido dejar llevar del todo por sus miedos y por también habladurías de la gente que se ha dejado un poquito llevar, todo hay que decirlo. Pero aquí dice que esos sentimientos existen, los tiene, pero que todavía tiene que tenerlos de cara a futuro más fuertes. O sea, que todavía no está pleno o plena en los sentimientos, que te sorprenderá de cara a futuro esta persona. Eso sí quiero que lo tengas en cuenta. Vamos a ver el interior de esta persona, vamos a verla por dentro. Es alguien, fíjate, solo quiere paz en su vida, tranquilidad, solo pide tranquilidad en su vida. Es alguien que piensa demasiado las cosas, le da muchas vueltas a las cosas y tiene que tenerlo muy claro para dar un paso. Pero lo que sí es cierto que entre vosotros dos
hay conexión muy importante, muy importante. Y te digo que todo esto que os frena a día de hoy, dicen, vosotros estáis destinados. Todo lo que os frena, digamos, quedará en un pasado. Todo lo que os frena, todos los obstáculos que tenéis quedarán en un pasado y finalmente vosotros encontraréis la paz y la tranquilidad. Estáis como hechos el uno para el otro. O sea que salen cartas muy positivas en este caso. Ya me contaréis, mis corazones, qué más que deciros, que espero que os haya gustado el vídeo y que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada, muy importante. Y no olvidéis activar la campanita. Eso también. Nos vemos en el próximo vídeo.